Aquí estamos, como siempre, y con mucho gusto para tratar de informar algunos de los aspectos que hemos estado analizando en este día. Hoy la información está pobre, la verdad, y yo quiero destacar con ustedes algunas de las situaciones que veo así más atractivas de platicar. Una de ellas, que se me hace que a todos nos interesa, es si un expresidente debe de ser juzgado, si debe de ser llevado a juicio por su desempeño durante una administración. Lo que me suena así primero que nada es que esto no tiene por qué ser sometido a una consulta popular, porque los juicios sobre presuntos delitos y más del orden de los delitos que pudiera haber cometido un presidente durante su administración, pues no tiene nada que ver con que lo opine la gente. O sea, para eso hay instituciones y para eso hay un poder judicial y para eso hay un ejercicio del Estado de Derecho y para eso hay un análisis que se tiene que hacer en el que los mexicanos pues, simplemente viéramos, luego de denuncias presentadas, concretas y comprobables, la presunción de la culpabilidad, no de la inocencia, porque de la inocencia todos presumen, ¿no? Pero fíjense que me pongo a ver que el próximo 1 de agosto va a haber una consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral, en la que ya, por cierto, el presidente López Obrador dijo que se organicen con los recursos que tiene el instituto, porque la presidencia de la República no le va a poner más dinero a la realización de la consulta. Está bien, incluso el presidente ha constantemente dicho que él, en caso de que tuviera que emitir su opinión, él votaría en contra que un expresidente fuera juzgado. Y por supuesto que pues él en alguna ocasión, en algún momento de su vida, tendrá que ser expresidente, y entonces si hubiera una determinación que los expresidentes sí fueran juzgados, pues le tocaría a él. Y ahora que está en el poder, pues se da cuenta de que el poder, como todo en la vida, es transitorio, y entonces pues no va de acuerdo con ello. Ahora, ¿de qué se puede juzgar o acusar a un expresidente en el pasado? Pues yo, de lo que tengo memoria, de lo que he visto y vivido, digamos, de los expresidentes que en este momento todavía están vigentes, que serían desde Carlos Salinas de Gortari hasta llegar a Enrique Peña Nieto, pues ¿qué les puedo contar? Así para hacer esto un poco más sabrosa la plática, ¿no? Yo pienso que algo de lo que tendríamos que culpar al presidente Carlos Salinas de Gortari fue, pues, que empezó la corrupción del narcotráfico a ejercer su poder en la residencia oficial de Los Pinos, porque ahí hubo, pues, algunas manos que estuvieron cerca del presidente de la República, que se dijo que fueron pues los interlocutores del narcotráfico. Entre ellos, pues obviamente lo que más se señalaba en aquel tiempo, a decir de la propia sociedad mexicana, pues era Raúl Salinas de Gortari. La influencia creciente de los grupos de narcotraficantes empezó a darse de una manera muy fuerte con traficantes de aquel tiempo, que pues cada vez tuvieron una mayor y mayor influencia en las acciones en torno al poder, vamos a ponerlo así para que sea más fácil, ¿no? Entre las cosas que hizo Carlos Salinas de Gortari, pues estuvo la apertura del país. Antes de Salinas, el país estaba cerrado con Miguel de la Madrid y para atrás. Había un proteccionismo bastante grande en México, y Carlos Salinas abrió el Tratado de Libre Comercio con el entonces presidente George Bush. Pero de ahí a que terminó su administración, yo creo que de lo que habría que observar del presidente Carlos Salinas de Gortari fue el dispendio tremendo que dejó al país absolutamente descapitalizado. Recuerdo muy, muy bien cuando entra Ernesto Zedillo al poder en diciembre de 1994, que
pues el país no tenía reservas en el Banco de México. El país terminó quebrado. El gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari orilló al país a una quiebra. Fue tanta la apertura y tantos los negocios y tanta la corrupción entre pues, algunos de los más connotados que del sector empresarial de repente se volvieron banqueros y empezaron a hacer una serie de atrocidades con la economía mexicana. Y Carlos Salinas llevó a México a una crisis de quiebra dentro de los países que después mostraron quiebras de manera concatenada. Pues el que inauguró las quiebras nacionales fue México. Yo acusaría de eso a Carlos Salinas de Gortari en caso que hubiera una manera de comprobar todo esto que les digo. Ernesto Zedillo Ponce de León fue un administrador, un hombre analista de la economía, fue un economista connotado en Banco de México. Su carrera venía por ahí. Fue un hombre ordenado que hizo desde el punto de vista de muchos, entre ellos yo lo comparto, pues lo que se tenía que hacer para sacar a México adelante. Él reestructuró la deuda de México, enfrentó la carencia de recursos, pidió prestado en el momento indicado a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, algo al Banco Mundial, y reencauzó a México. A Ernesto Zedillo, pues sí, él tuvo que hacer el FOBAPROA y cuando la economía mexicana se tuvo que readaptar a una nueva realidad, pero pues el FOBAPROA no fue más que el resultado de la quiebra de lo que heredó del pasado. Y yo pienso que Ernesto Zedillo fue un hombre ordenado, probo, y yo pienso que para él, así en términos de la historia y de su paso por la administración presidencial, pues no habría mucho de qué culparlo. Vicente Fox, desde mi experiencia de haber vivido de cerca con Vicente Fox, él cambió en cierta medida el sentido de gobernar. Él empezó su administración con el presidente propone y el Congreso dispone. Y desde ese momento, cuando se inaugura su administración, yo pienso que la figura presidencial perdió, aunque era el más alto, perdió estatura. Ahí fue, por poner así para mí lo más connotado de lo que perdió Fox, fue el diálogo con el Congreso, porque se acabaron los informes presidenciales. Y desde el quinto informe de gobierno que no se pudo realizar y que se tuvo que dejar de forma escrita porque no hay condiciones en el Congreso para recibir al presidente de la República, hasta la fecha el presidente no ha vuelto a la celebración de esta liturgia política que se practicaba en el pasado, que es pues, el informe de un presidente al Congreso de la Unión y a todos los mexicanos. El presidente Fox pudo haber cambiado algunas de las estructuras corporativistas del PRI y no lo hizo. No rompió con los líderes sindicales de aquel momento como, digamos, los más pesados, el Baester Gordillo, Carlos Romero de Champs. Las estructuras del viejo PRI se quedaron intactas. Y yo pienso que Vicente Fox pues, mantuvo a la economía estable, con un crecimiento no muy destacable, pero actos de corrupción del presidente Fox no veo que haya habido nada destacable. Y para mí también Fox
pasa la historia de una forma un tanto neutra, porque pudo haber, con un presidente de otro partido político, con ideas, digamos, dentro de la derecha moderada, pudo haber sido Fox un hombre que cambiara la forma de hacer política en México. No lo hizo. Felipe Calderón. Él, de lo que más se le puede atacar es de haber desatado una guerra en contra del narcotráfico. Ahora hay que ver las circunstancias históricas de por qué se desató esta guerra en contra del narcotráfico. En el principio de su administración hubo un momento en el que el presidente Calderón se vio obligado a tomar una acción en contra de los grupos delincuenciales del narcotráfico, porque pues el hombre, el presidente, y algunos de los principales mandos en su gabinete vivían amenazados incluso por delincuentes que estaban dentro de la cárcel, como fue el de Osiel Cárdenas, este hombre que, estando en la cárcel, después el presidente supo a través de un informe que él desde la cárcel operaba para que el presidente y Genaro García Luna y el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina vivieran bajo amenaza. Él extradita a Osiel Cárdenas y a partir de ese momento se desató la guerra descarnada en contra del narcotráfico. Y ahí esta guerra pues trajo todas las consecuencias que hasta la fecha han venido creciendo de una manera impresionante. Después Felipe Calderón permitió que hubiera algunos focos de corrupción entre algunos miembros de su partido político y dio ciertos privilegios, pero nada destacable desde mi punto de vista en términos de lo que pudiera ser actos de corrupción o de traición a la patria. Pero eso sería cuestión de que se analizara de una manera mucho más profunda. Les pongo así los eventos macro que marcaron a estos hombres del poder. Pero después viene Enrique Peña Nieto, que es este nuevo tanteo que hace el pueblo mexicano para probar otra vez a ver si el método de gobierno del PRI funcionaba de nuevo. Y entra Enrique Peña Nieto y ahí sí se desató la corrupción hasta sus más altos niveles. Fue tremenda la corrupción desatada. Y con su operador político y corruptor que fue Luis Videgaray, y en otro ámbito de cosas, en lo político, Miguel Ángel Osorio Chong, híjole, hicieron el grupo Atlacomulco, hicieron asuntos tremendos que pienso que ahí sí se podrían abrir miles de carpetas en las que ya parte de ello estaría ahora investigando la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República. Para todos habría algo de qué acusárseles. Ahora, yo les quiero decir una cosa, estando en el poder, a veces no te queda otra más que hacer y tomar acciones que no son nada gratas. Estar en el poder en cualquier país, en un sistema político como el nuestro, implica que el presidente de México tiene que tomar decisiones muy pesadas y a veces muy desagradables. Así es, y esto pues no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. El hecho de que se haga una consulta para saber si se juzga o no a un expresidente me suena que valdría la pena, y esto lo están haciendo algunos grupos, que se promoviera el que si va a haber una consulta, pues por lo menos participemos y que digamos. Yo diría que sí, que no puede haber
digamos, impunidad garantizada y ad perpetuam para los presidentes de México una vez que terminan sus funciones. Porque entonces esto es una acción de irresponsabilidad con la historia. Pero habrá esta consulta, será en agosto y yo creo que tú y yo y todos los mexicanos debemos demostrar nuestra opinión. Esto es lo que creo. Algunas otras cosas que dice Andrea Martínez, habría que esperar a un juicio para el 2025. Pues sí, ¿cómo ves? Cada quien es dueño de su historia, y para cuando termine la administración del presidente López Obrador, si es que hay y procede este análisis de juicio político hacia un presidente, pues tendría que ser. Ahora, yo pienso que quien tendría que hablar también sería pues, el Poder Judicial, y que emitiera una opinión. Y ahí sí, yo pienso que todos, bajo el análisis de la Constitución, deberíamos de saber en automático que esto procede. Para cualquier mexicano, el que sea, por supuesto que procede. ¿Qué les puedo decir? Algunas otras cosas que están pasando en este momento, después del primer, punto y aparte, después del primer predictamen que hay sobre la línea 12 del metro. Hoy hubo una reunión que se me hizo muy interesante y muy sintomática, en la que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum se reunieron con Carlos Slim, que es uno de los que con sus empresas hizo una porción de la línea 12 del metro. Y el presidente dice que fue muy respetuosa la reunión, que se verá ya en el dictamen final, pero ahora tanto los políticos responsables de la construcción de la línea 12 como los que siguieron después de la construcción y entrega por Marcelo Ebrard hasta llegar al aquí y a la hora con Claudia Sheinbaum, junto con los que ejecutaron las obras y todo el cuerpo colegiado que llevó a cabo esta construcción, pues tendrán que comparecer ante las evidencias. Y yo de todo esto espero que haya pues algún tipo de resultado. Pero por lo demás, así destacable, pues yo creo que lo que está pasando en Nicaragua es algo de lo más señalable. Fíjense que en Nicaragua el presidente Daniel Ortega Saavedra está endureciendo muchísimo a su país en este proceso, en donde la organización Human Rights Watch está instando ya a la Organización de las Naciones Unidas a incrementar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para revertir esta campaña de violencia y de represión en contra de los opositores a su régimen, para asegurar que haya elecciones libres y democráticas el próximo 7 de noviembre. En este informe, que se llama Arremetida en contra de críticos en Nicaragua, Human Rights Watch recomendó invocar al artículo 99 de la Carta Magna en la Constitución, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad trate el tema como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones a los derechos humanos y que podría afectar a la estabilidad de la región. Y aquí me quedo en la afectación de la estabilidad de la región. Este país es uno de estos puntales del eje bolivariano de la izquierda del siglo XXI. Nicaragua, a mí me tocó vivir desde el sandinismo, cuando Daniel Ortega llegó, pero a México con una mano atrás y una adelante, cuando los grupos guerrilleros tomaron
el poder en Nicaragua y depusieron al gobierno de Anastasio Somoza, pues había una idea, sí, socialista o con esa tendencia, pero que después se convirtió en una dictadura. Incluso Sergio Ramírez, un hombre que llegó a ser vicepresidente de ese país, habla de que ese no era el destino de la revolución que organizaron para tirar a un dictador, porque lo que salió fue otro. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, porque este tipo de etapas de la conformación de estos regímenes de izquierda, pues empiezan en sí la igualdad entre los pueblos, que pues por supuesto todos la pretendemos, pero después escalan y de ser gobiernos de izquierda con una vocación populista, se convierten en esto, en una dictadura. Y eso es lo que veo en Nicaragua, que bien pudiera contaminar, como lo dice Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas. Esto pudiera ser un foco que involucraría al área. Y por supuesto que si estoy haciendo este comentario, pues tiene que ver con nuestro país. México ha visto cómo muy rápidamente en esto que lleva la administración del presidente López Obrador, una concentración del poder. Miren, los pueblos se dan cuenta de las cosas cuando suceden, pero no antes. Y yo sé que están dándose eventos que nos pudieran llevar a un arrepentimiento por haber sido tolerantes o indolentes ante las circunstancias que hoy estamos viviendo. Y me preocupa. Porque el caso Nicaragua, no quiero con esto pensar que pudiera ocurrir en México, pero lo que sí les puedo decir es que la administración de López Obrador apunta para allá. Apunta exactamente para allá. Y entonces habrá que tomar decisiones. Es por eso que me gustó muchísimo que José Medina Mora, presidente de la Coparmex, estableciera ya un observatorio ciudadano de empresarios y con él también empezar a hacer un análisis sobre los movimientos políticos que se dan en el país. La Coparmex no tiene una semilla de carácter político, pero pues, todas las organizaciones humanas acaban teniendo que ver con la política, porque la política es la suma de las acciones que relacionan a la sociedad entre sí. Y este observatorio ciudadano propuesto por la Coparmex me llena de entusiasmo. En fin, este es algo de lo que yo quería platicar con usted. Sí, para allá va el Perú con Castillo, y cada pueblo en América Latina está pues, tratando de encontrar su propio destino. Los brasileños que iban para allá hicieron de repente un cambio hacia la ultraderecha y tampoco le resultó, y ahora hay manifestaciones en contra de Jair Bolsonaro para que se vaya. Y creo que pues lo que tiene que haber, aparte de toda la sensibilidad que pueda haber dentro de un pueblo, pues las buenas intenciones que deben de tener los gobernantes para llevar a sus países por el mejor sendero. Y yo pienso que esto nos urge a los mexicanos de una manera extraordinariamente emergente. Bueno, gracias como siempre por estar conmigo. Les invito para que el día de mañana estemos en la emisión de Pedro Ferriz de Con, de 7 a 9 de la mañana. Les espero con mucho entusiasmo para platicar con todos ustedes. Hasta entonces, me despido y que tengan ustedes el final de una buena jornada, hoy en este martes.
Hasta mañana.